Mi nombre es Vanessa Moya y yo les hablaré sobre la clasificación de los carbohidratos. Los podemos clasificar por su digestibilidad en carbohidratos simples, que son los que solamente suministran energía, y estos carecen de vitaminas, minerales y fibras. Se encuentran en alimentos como leches, frutas, hortalizas. También los podemos encontrar en pasteles, dulces y productos de azúcares simples. También tenemos los carbohidratos complejos, que son los que sí suministran vitaminas, minerales y fibra, aparte de aportar energía. Son considerados más nutritivos que los carbohidratos simples, y estos se pueden encontrar en alimentos como arroz, panes, legumbres, pastas y verduras. Los carbohidratos también los podemos clasificar dependiendo de la cantidad de monosacáridos que se presenta en la estructura. Primero tenemos a los monosacáridos, que son aquellos azúcares que no pueden ser hidrolizados en carbohidratos más simples. Ellos pueden ser clasificados como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y hexosas, dependiendo del número de átomos de carbono. Y también los podemos clasificar como aldosas o cetosas, dependiendo si tienen un grupo aldehído o un grupo cetona. Continuando con la clasificación de los carbohidratos con respecto a su estructura, tenemos a los disacáridos, los cuales son productos de condensación de dos monosacáridos específicamente. Entre los ejemplos más comunes tenemos a la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Luego de ello tenemos a los oligosacáridos, los cuales son productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos específicamente, los cuales la mayoría no son digeridos por las enzimas humanas. Luego tenemos a los polisacáridos, los cuales tienen como productos de condensación de 10 unidades de monosacáridos o más. Dentro de los ejemplos más comunes encontramos a los almidones y las dextrinas, las cuales pueden ser clasificadas a su vez como polímeros lineales o ramificados. También cabe resaltar de que dentro de los polisacáridos que existen, hay algunos que no son digeridos por las enzimas humanas, a excepción de las dextrinas y los almidones. Entre ellos encontramos a la celulosa, por ejemplo, que es la parte constituyente de las paredes celulares de las plantas. Y luego encontramos a la inulina, que son básicamente los carbohidratos de almacenamiento que tienen algunas plantas. Mi nombre es José Marcelo Mendoza Orellana y les hablaré acerca de la digestión química. En esta, los alimentos ingeridos sufren transformaciones por acción de las enzimas digestivas, las cuales rompen polímeros presentes en los alimentos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidos con facilidad, y formando así lo que son nutrientes simples y asimilables. También existen enzimas digestivas en la boca, en el páncreas, en el de la bosa del tipo amilasa, la llamada amilasa salival, quien desdobla los carbohidratos en unidades simples o monosacáridos. Bueno, mi nombre es Marcelo Benjamín Mendoza Anaya. Yo les voy a explicar un poco acerca de la digestión mecánica. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que este tipo de digestión básicamente descompone grandes trozos de alimentos en pequeños trozos básicamente. Y este proceso inicia en la boca, y aquí podemos observar ciertos factores físicos que van a afectar la forma del alimento en sí, como la masticación, por ejemplo. Y finalmente concluye en el estómago cuando el alimento se mezcla con los jugos gástricos. Y como conclusión que podemos decir acerca de esto, básicamente es que el alimento se fragmenta, se amasa y se mezcla con los jugos gástricos. Gracias por su atención. El papel de la hidrólisis como el proceso básico de la digestión de los carbohidratos. Para empezar, hay que saber que hidro significa agua y lisis interrupción, por lo cual significa que va a haber una interrupción con agua. Debemos saber que si tenemos un polisacárido y a este le agregamos agua, tenemos el poder de romper la cadena. Un ejemplo es que si tenemos maltosa y a este le agregamos agua, vamos a obtener 2 moléculas de glucosa. Es importante también recordar que la hidrólisis es una reacción química en la que el agua actúa sobre otra sustancia para formar una o más sustancias completamente nuevas, implicando la ionización de moléculas de agua y la división de compuestos hidrolizados. Los carbohidratos son macromoléculas hidrosolubles de importancia nutricional. Los carbohidratos de la dieta son la principal fuente exógena de glucosa, que esta es utilizada por las células como una fuente de energía o ATP.
Los carbohidratos en los alimentos son polisacáridos o disacáridos formados por la combinación de monosacáridos unidos entre sí por condensación. Este suceso nos indica que unión de hidrógeno ha sido eliminado de un monosacárido, al igual que unión hidroxilo es eliminado del monosacárido siguiente. Esto nos lleva a que los dos monosacáridos se combinen en donde se produce la eliminación y al mismo tiempo los iones de hidrógeno e hidroxilo se unen formando H2O, es decir, agua. Luego que este proceso es digerido, se invierte y los carbohidratos regresan a ser monosacáridos y algunas enzimas digestivas son las encargadas de regresar a los iones de hidróxido e hidrógeno a polisacáridos, así separando a los monosacáridos. Mi nombre es Rodrigo Martí Arqueros y voy a presentar enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. La primera es la sacarasa. Su sitio de secreción está en el intestino delgado, más específicamente en el borde del cepillo de las vellosidades del intestino. Su sustrato es la sacarosa y sus productos son la glucosa y la fructosa. Luego tenemos a la enzima lactasa. Su sitio de secreción es el mismo, es en el intestino delgado, en el borde del cepillo de las vellosidades del intestino. Su sustrato es la lactosa y sus productos son la glucosa y la galactosa. Mi nombre es Oscar Salvador Morales Castillo. A continuación les voy a hablar sobre la amilasa y la maltasa. Sabemos que la amilasa y la maltasa nos ayudan a digerir los carbohidratos. Y ahora, para una mejor comprensión, vamos a ver su sitio activo, su sustrato y su producto por medio de un esquema. Ok, como podemos ver en el esquema, la maltasa, básicamente su sitio de secreción es en el intestino delgado, siendo más específico en el borde del cepillo de las vellosidades intestinales, ¿verdad? Y como podemos ver, su sustrato es la maltosa y como producto va a tener la glucosa. Ok, ahora vamos a ver la amilasa. Como podemos ver en el esquema, el sitio de excreción de la amilasa son las glándulas parotidias, submandibular, sublingual y el páncreas. Dependiendo del sustrato, en el caso que sea su glucógeno, va a tener como producto glucosa, maltosa e isomaltosa. Y si su sustrato es almidón, va a ser maltosa y polímeros de glucosa. Mi nombre es Adriana Orellana y le daré respuesta al punto número 5, que es explicar la secreción de las diferentes enzimas que participan en la digestión de los carbohidratos. Primero debemos de saber que la digestión humana contiene 3 fuentes principales de hidratos de carbono, las cuales son la sacarosa, la lactosa y los polisacáridos. Cuando los alimentos son masticados, estos se mezclan con la saliva. La saliva contiene una enzima llamada tialina, la cual es secretada por las glándulas parótidas. A este proceso se le conoce como digestión de hidratos de carbono. También cabe recalcar que existen 3 factores básicos que ayudan a lo que es la estimulación de la secreción gástrica, las cuales son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina se dice que esta es liberada por una estimulación parasimpática, la cual excita a la secreción del pepsinógeno y por las células peptídicas del ácido clorhídrico y por las células parietales. También tenemos que la gastrina y la histamina estimulan también la secreción del ácido por células parietales. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las enzimas para la digestión de carbohidratos. Bien, para comenzar, las enzimas que vamos a tener son la amilasa salival, la amilasa pancreática, la maltasa, la lactasa y la sacarasa. Bien, a nivel de la boca vamos a tener lo que es la amilasa salival.
a nivel de lo que es el duodeno vamos a tener lo que es la amilasa pancreática y a nivel intestinal tendremos lo que es la maltasa. Pero ahora bien, ¿cómo lo hace? Bien, las dos amilasas van a hidrolizar y transformar el almidón a maltosa, que es un disacárido. La maltasa hidroliza maltosa y transforma en glucosa, siendo este un monosacárido. Luego estas, la lactasa y la sacarasa, van a hidrolizar lactosa y sacarosa y van a transformarlas así en galactosa y fructuosa, que siendo estos monosacáridos. Es así como básicamente se da lo que es la digestión de carbohidratos. Mi nombre es Pamela Alessandra Machuca Pocasangre. Yo le voy a hablar sobre la digestión de carbohidratos. Se divide en tres: sacarosa, lactosa y amilasa. El tubo de digestión humano no secreta ninguna enzima capaz de hidrolizar, por lo que la célula no puede considerarse un alimento para el ser humano. Los alimentos se mezclan con la sábila, que contiene la enzima tiamina amilasa, secretada por la glándula parótida. La boca secreta sábila, contiene A de amilasa, saliva o ptyalina y la lisomina. El estómago secreta HCl, hidroxilasa disacáridos, y en la célula intestinal secreta disacáridos, cuáles son lactosa, maltosa y sacarosa. Mi nombre es Wendy Marisela Navas Amaya. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la pregunta número 6, que es la descripción de la digestión de los carbohidratos. Como sabemos, la digestión es la degradación enzimática de las moléculas complejas que se constituyen a los alimentos para convertirse en compuestos más sencillos. Así, las proteínas son convertidas a aminoácidos y los dioligo y los polisacáridos son hidrolizados a monosacáridos. La mayoría de la parte de los carbohidratos de alimentos se encuentran como el almidón, la glucosa, el glucógeno, la fructosa, la lactosa y la celulosa. La digestión de los carbohidratos va desde la boca hasta el intestino, y también sabemos que el intestino delgado, la digestión de los carbohidratos se lleva a cabo rápidamente por enzimas fragmentadoras de carbohidratos para ser contenidas en los jugos pancreáticos, que en ese está la amilasa pancreatina. También está el almidón y el glicógeno, que son hidrolizados a glucosa por acción de la amilasa, y la maltasa y la lactasa hidrolizada a glucosa, y la galactosa por acción de la lactosa, y la sacarosa de la glucasa y la fructosa de acción de la sacarasa. En la pregunta número 7 nos pide poder explicar los procesos básicos de la absorción. Sabemos que en la digestión se dan los procesos necesarios para poder producir la degradación de los alimentos y poder hacer la transformación de estos a moléculas más reducidas que el organismo pueda recibir. Este proceso se da gracias a una rotura enzimática de glúcidos, proteínas y lípidos por medio de enzimas que se encuentran en la saliva, en el jugo gástrico, en el jugo pancreático y en las células de las vellosidades intestinales. Luego de hacer este proceso en la digestión y haber degradado los alimentos y haberlos producido en moléculas más pequeñas, estos productos finales de la digestión deben atravesar la pared del tubo digestivo hacia la sangre. Esto es lo que se le llama como absorción, para que estos puedan ser transferidos a todas las células de todo el cuerpo, de todos los órganos. Mi nombre es Diana Alejandra Morales Grande. Voy a continuar hablando sobre los mecanismos de absorción. La glucosa, formada por la digestión de los carbohidratos, se absorbe en el intestino. La fructosa y alcoholes azúcares se absorben con menor rapidez que los anteriores. En el caso de la galactosa y la glucosa, se absorben mediante procesos dependientes del sodio, como el cotransporte sódico. En el caso de la fructosa y los alcoholes azúcar, estos se absorben mediante procesos a favor de su gradiente de concentración.
En el caso de los carbohidratos estructurales, celulosa y hemicelulosa, estos no se absorben en el intestino y debido a esto su valor nutricional es menor que los demás carbohidratos, pero son importantes ya que ayudan a lo que es el peristaltismo, que favorece la digestión y absorben agua. Hola, mi nombre es Pedro Samuel Noche Hernández y hoy les vengo a introducir acerca de la absorción de monosacáridos en la mucosa intestinal. Ahora bien, todos los carbohidratos de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Rara vez, en proporciones más pequeñas, lo hacen en disacáridos. Ahora, con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos en los alimentos es la glucosa, un constituyente del 80%. El porcentaje elevado de esto es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros carbohidratos alimenticios más abundantes, como son los almidones. El otro 20% restante lo constituyen la fructosa y la galactosa, provenientes de productos lácteos y cañas de azúcar. La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso de transporte activo. Mi nombre es Rodrigo Mengíbar y empezaremos hablando sobre lo que es la absorción de la glucosa. Como nosotros ya podemos saber, la glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Entonces veremos que el sodio se combina primero con una proteína de transporte, pero esta no va a llevar a cabo su función si esta no está combinada también con una sustancia adecuada, como lo sería la glucosa. Entonces podemos ver que la glucosa se combina con la misma proteína de transporte, de modo tanto que el sodio tanto como la glucosa se van a transportar juntos hasta el interior de la célula. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Orellana y yo voy a hablar acerca de la absorción de otros monosacáridos. El transporte de la galactosa es casi igual al de la glucosa. La fructosa no está sometida al mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal, sin acoplarse al transporte de sodio. Al penetrar en la célula, gran parte de la fructosa se fosforila. Más tarde se convierte en glucosa, que por último se transporta en forma de glucosa hasta la sangre. Dado que la fructosa no se cotransporta con el sodio, su índice global de transporte supone a la mitad de los de la glucosa o de los de la galactosa. Gracias. Hola, mi nombre es Gabrieluz Mancía y vamos a explicar el proceso de transporte de la glucosa hacia el interior de la célula. Como sabemos, la glucosa es el principal y más importante monosacárido de la naturaleza, pues es el sustrato energético de la célula. La glucosa no difunde a través de la bicapa lipídica, por lo cual debe ser transportada al interior de la célula. Para que pueda ingresar en ella requiere la ayuda de una proteína transportadora en la membrana celular, por lo cual se describen dos sistemas de transporte de glucosa y de otros monosacáridos: los transportadores de sodio y glucosa, llamados SGLT, que básicamente se da por cotransporte, y los facilitadores para el transporte de la glucosa, que son los llamados GLUT. Hola, mi nombre es Aura Martínez y hoy les voy a hablar sobre el ingreso de la glucosa por medio de cotransporte con iones sodio. La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la célula contra grandes gradientes de concentración. La proteína transportadora tiene dos medios de unión en su cara externa, uno para el sodio y otro para la glucosa. Además, la concentración de iones sodio es alta en el exterior y baja en el interior, lo que suministra la energía para el transporte. El cotransporte con sodio de la glucosa y los aminoácidos se produce especialmente a través de las células epiteliales del tubo digestivo y de los túbulos renales, para favorecer la absorción de estas sustancias hacia la sangre. Mi nombre es Stephanie Nayeli Martínez Torres y este día les hablaré sobre el GLUT.
El GLUT significa transportadores de glucosa, que son proteínas especializadas que ayudan al transporte de la glucosa a través de las membranas. Participan en la difusión facilitada. Hay 14 tipos de GLUT que se localizan en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el GLUT1 está presente en los eritrocitos y en el cerebro. El GLUT2 está presente en el páncreas e hígado. El GLUT3 está presente en mucha afinidad a la glucosa y está en el tejido adiposo y muscular, al igual que el GLUT4. Y el GLUT5 participa principalmente para que la entrada de glucosa es más específico para la fructosa.